¿Qué tal, hermanos? Un muy feliz sábado para vos. Mi nombre es Fernando Iriarte, desde aquí desde Buenos Aires te saludo. Para mí es una alegría poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Hace ya unos 6 años que estoy trabajando aquí en Buenos Aires. Soy oriundo de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, muy cerquita de ahí de Santa Fe. Bueno, de allí es que lo conozco a Samuel y hace un tiempo atrás él se comunicó conmigo para poder tener la oportunidad de compartir el estudio de la Biblia. Así que es un placer para mí poder responder a esta invitación y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema de esta hora y quiero hacerlo contándote algo que me pasó hace algunos meses atrás, a finales del año pasado. Yo estaba aquí en mi casa, de repente siento que tocan el timbre de mi casa y me asomo para ver allí quién era y era una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer. Así que salgo, mi casa tiene como un patio delante, después está la reja, y le pregunto, ¿no?, qué estaban buscando, qué deseaban. A lo que la mujer me responde, ¿te acordás de mí? Y le digo, mira, la verdad que no, que mucho no me acuerdo. Me dice, yo hablé con vos hace un par de meses atrás por la moto, ¿te acordás que yo te dije que te la queríamos comprar? Yo tenía una moto, una Honda Bis, modelo 2006, una motito viejita. Incluso me la traje de Paraná, que fui allí pastor, trabajando como capellán en el colegio, y me la traje para acá, para Buenos Aires, ya hace tiempo que la tenía a la moto. Y entonces le digo, mira, la moto honestamente no está a la venta, pero si la querés comprar, podemos hacer algún tipo de negocio. Entonces ambos me preguntan si podían pasar para verla. Bueno, con las precauciones del caso, sabiendo la inseguridad que hay aquí en Buenos Aires, les permití que ellos pudieran entrar y vieron la moto. La conclusión de la historia es que a la semana siguiente la moto estaba vendida y transferida. Así que yo agarré la plata, que no era mucho dinero para ser honesto, y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Para mí, si bien yo tengo el auto, la moto aquí en Buenos Aires es muy útil porque te permite llegar a horario cuando uno está con poco tiempo, cuando hay embotellamiento, uno puede andar un poquito más ágil. Aunque uno sabe también los peligros que se exponen al andar en moto, ¿no? Dice que el mundo de los motoqueros se divide en dos tipos de personas. Los que ya se cayeron de la moto y los que se están por caer. Bueno, gracias a Dios yo todavía pertenezco al segundo grupo y esperemos que Dios pueda cuidarme y que no me pase nada malo, ¿no? Así que dije, bueno, con este dinero no me alcanzaba para comprar una moto nueva. Pero digo, bueno, voy a ir a la agencia y con el dinero que tengo, más algún financiamiento que pueda conseguir, voy a comprar una moto nueva. Claro, cuando uno va a comprar un vehículo, se empieza a asesorar de las características del vehículo que quiere comprar. Así que bueno, fui y compré la moto más vendida del segmento ese que yo quería comprar. Pero claro, la fui, le hice la entrega, saqué la financiación, todo. Pero esta moto tiene una particularidad. Y la particularidad que tiene esta moto, aunque es una marca muy reconocida, aunque es la más vendida, tiene una particularidad que es una crítica. Y es que esta moto no viene con sensor de nafta. Sí, como escuchás, no viene con sensor de nafta. Así que para que uno se dé cuenta que se está quedando sin nafta, es a la vieja usanza, ¿no? Es poner la oreja allí y mover un poco el tanque y escuchar si tiene algo de combustible. O de repente cuando uno va a cargar, tiene que poner el cuenta kilómetros en cero y más o menos la autonomía de la moto tiene unos 500, 550 kilómetros. Así que cuando uno se está aproximando a ese kilometraje ya sabe que tiene que ir a cargar. O en el peor de los casos, cuando está quedando prácticamente sin nafta y la moto empieza a corcovear porque ya no tiene más combustible, tiene un botoncito de la reserva donde hay 2 litros más y de esa manera uno puede ir a la estación de servicio y hacer una carga para poder seguir andando. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque nosotros de fábrica tampoco venimos con ningún sensor que nos indique nuestro combustible espiritual. No tenemos ningún sensor que nos marque si es que nos estamos quedando sin ese combustible espiritual, sin la nafta espiritual. Así que yo quiero invitarte en esta mañana para que nosotros podamos estudiar algunos indicios que nos pueden marcar cuando nosotros nos estamos quedando sin nafta espiritual. Y para eso vamos a tomar como ejemplo la vida de Pedro en los últimos momentos de la vida de Jesús. Así que
en la vida de Pedro vamos a encontrar por lo menos 5 indicios que estaban marcando que su tanque espiritual se estaba vaciando. Así que si tenés tu Biblia, yo te invito para que puedas acompañarme. Yo tengo aquí la pantalla adelante, voy a hacer la lectura desde aquí, desde adelante. El primer indicio lo vamos a encontrar en Juan capítulo 13, del 6 al 9. Juan 13, de 6 al 9. El contexto de este versículo que vamos a leer es el contexto de la última cena, ¿sí? Jesús se reúne allí con sus discípulos y participan de esa última cena. Pero antes de participar de la última cena, Jesús quiere lavar los pies de Pedro. Entonces dice allí Juan 13, versículo 6, vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y fíjense qué interesante lo que dice Jesús. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. A lo que Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, el primer indicio que yo quiero destacar de este texto bíblico es que cuando nuestro tanque se está vaciando, nosotros nos negamos a hacer la voluntad de Dios sencillamente porque no la entendemos. Pedro no estaba entendiendo por qué Jesús tenía que lavarle los pies. Pero como él no entendía por qué Jesús tenía que lavarle los pies, se negaba a hacer la voluntad de Dios. Ahora yo quiero que vos tengas en cuenta algo que es muy importante. Dios siempre se manejó de esa manera. Nunca te va a revelar el plan completo de tu vida, sino que sencillamente te va a revelar el siguiente paso. Y en la medida que vos des ese paso, Él va a ir revelando los otros pasos de tu vida. Pensá, por ejemplo, en la vida de Abraham. Dios le dijo, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, y voy a hacer de vos una nación grande. Pero no le dio especificaciones de dónde iba a ser ese lugar. Ahora, si Abraham se hubiese negado a dar el siguiente paso, Dios no lo hubiese acompañado y seguramente Abraham no se hubiese convertido en el padre de la fe. Lo mismo hizo Dios con Moisés frente al Mar Rojo. Solamente le dijo, da el siguiente paso, avanzá. Pero en ningún momento le dijo, mira Moisés, vos vas a cruzar, los egipcios van a cruzar detrás tuyo, entonces yo voy a cerrar el mar y todos ellos van a morir. No se lo dijo, solamente reveló el siguiente paso. Por eso es muy importante que nosotros, aunque no entendamos la voluntad de Dios en su totalidad, podamos hacer caso a la palabra de Dios. Y tal vez, dentro de una semana, dentro de un mes, de un año, o dentro de muchos años, o hasta incluso en la eternidad, podamos comprender por qué Dios tomó ciertas decisiones en nuestra vida. Pero nunca te niegues a hacer la voluntad de Dios porque no la entendés. Ahora, si vos te negás a hacer esa voluntad, es porque tu tanque espiritual se está vaciando. El segundo indicio que yo quiero que nosotros veamos en esta mañana, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 26, versículo 30 al 33. Mateo 26, 30 al 33. El texto bíblico dice lo siguiente. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ahora, ahí salta Pedro en el versículo 33 y dice, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahora fíjense qué interesante. Pedro los mira a sus compañeros y se pone por encima de sus compañeros. En otras palabras, Pedro le dijo a Jesús, estos acá te pueden negar, estos acá son flojitos, pero yo, Señor, yo no te voy a negar. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo, yo soy mejor que ellos. Ahora, este indicio nos marca que cuando nosotros nos sentimos superiores a nuestros hermanos de iglesia, es porque nuestro tanque espiritual se está vaciando. Ahora, según algún estudio, dice que todos, absolutamente, vos, yo, desde el más chico hasta el más grande, todas las personas en algún momento de nuestra vida empezamos a compararnos. Dice que aproximadamente esto sucede entre los 12 y los 18 años. ¿Y en qué nos comparamos? Nos comparamos en las habilidades que tenemos, en la inteligencia, nos comparamos en lo deportivo, nos comparamos en lo físico
Y por supuesto también, como no podía ser de otra manera, nos comparamos en lo espiritual. Y yo estoy seguro que muchas veces hemos sentido que somos superior a otro hermano que va a la iglesia, tal vez porque ese hermano a lo mejor no asiste con regularidad, o porque ese hermano a lo mejor, no sé, tiene problemas con la devolución del diezmo, o porque ese hermano tal vez no tiene ningún cargo en la iglesia. Entonces yo puedo llegar a pensar que soy mejor que él. Bueno, eso es un indicio de que nuestro tanque se está vaciando. O a veces también nos pasa que el pastor está predicando un sermón que es buenísimo y pensamos que ese sermón no es para mí. Y decimos, pucha, justo este hermano no vino a la iglesia. Qué bueno que sería que fulano de tal esté escuchando este sermón, porque para él este mensaje viene bien. Y pensamos que para nosotros ese mensaje no es. Bueno, es muy importante que nosotros no pongamos criterios humanos y no nos comparemos con nuestros hermanos. Y no nos creamos superiores a nuestros hermanos. Porque el parámetro, la vara que nosotros tenemos es Cristo. Si nosotros nos ponemos un parámetro humano, ese parámetro puede ser engañoso. Y fíjate que en el libro de Efesios nosotros encontramos allí en el capítulo 4, en el versículo 13, que nosotros tenemos que llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. En ningún momento Jesús nos dijo, compárate con tu hermano y sé mejor que tus hermanos. No, tenemos que apuntar a ser como Cristo. Esa es la plenitud. Ese es el parámetro. No tenemos que compararnos con nadie. Si nos empezamos a comparar con alguien es porque nuestro tanque se está vaciando. El tercer indicio lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 26, versículo 40. Y el texto dice lo siguiente. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ahora, fíjense qué interesante. Ellos habían salido allí del aposento donde estaban teniendo la última cena. Se fueron al Getsemaní. Jesús se encontraba muy triste, muy desanimado. Y en esa tristeza y en ese desánimo, Jesús le pide a los discípulos que oren por él. Ahora, ¿qué sucede? Los halló durmiendo. Entonces, cuando Pedro dejó de orar, cuando Jesús se lo estaba pidiendo, eso era un indicio de que su tanque espiritual se estaba vaciando. Y cuando vos descuidás tu vida de oración por un día, por un par de semanas, por meses y hasta te diría por años, es porque tu tanque espiritual se está quedando vacío. Hay un libro que hace muy poquito salió, se llama Atrévete a pedir más. Es un libro que habla acerca de la oración, que de paso te lo recomiendo para que puedas leerlo. Si podés conseguirlo está buenísimo. Y yo quiero leer una cita que aparece en este libro, que habla acerca de la oración privada, y lo importante de armar nuestra agenda diaria en torno a la oración. La autora de este libro dice lo siguiente. Los grandes hombres de la tierra hoy en día no son los que oran. Y no me refiero a aquellos que hablan acerca de la oración, ni a aquellos que dicen creer en la oración. Me refiero a aquellos que realmente dedican tiempo a orar. Ellos no tienen tiempo, deben tomarlo de alguna otra actividad. Esa otra actividad es importante, muy importante y demandante. Pero aún así es menos importante y demandante que la oración. Hay personas que se ponen la oración en primer lugar y agrupan todos los otros asuntos de su agenda en torno a la oración y después de esta. Tales personas son las que más están haciendo por Dios hoy en cuanto a la ganancia de almas, resolución de problemas y reavivamiento de las iglesias. Qué importante es que nosotros podamos poner la oración como algo prioritario. Ahora fíjense qué interesante, porque nuestra agenda normalmente diaria la ponemos en torno a lo que nosotros consideramos lo más importante. Y lo más importante, si vos trabajás, de repente puede ser tu trabajo. Si vas al colegio o la universidad, es eso lo más importante. Entonces vos ponete a pensar de que muchas veces nosotros pensamos de esta manera. Decimos, bueno, entro a trabajar a las 7 de la mañana, entonces me voy a poner el reloj a las 6 para tener tiempo para bañarme, para desayunar. Pero a veces ni siquiera ponemos un espacio o un tiempo que tenga que ver con la oración. Y a veces solamente dedicamos algunos minutos a la oración. Pero es muy importante que nosotros podamos pensar en la oración como el aspecto más importante de nuestra vida y que todas las otras cosas, trabajo,
estudio o cualquier quehacer cotidiano pueda girar en torno a lo más importante, que es la oración. Ahora, fíjate qué interesante. Si Pedro hubiera estado orando en el Getsemaní, yo estoy convencido de que él no habría negado a Jesús. Y él perdió la batalla de la oración y se vio reflejado porque después terminó negando a Jesús de la manera que ya conocemos. Por eso, si sentís que estás descuidando tu oración privada y que ya no es lo mismo, que hace tiempo que no orás con intensidad, es porque tal vez tu tanque espiritual se está vaciando. Ahora, fíjate qué interesante y qué importante este tema de la oración. Elena de White, en el libro El conflicto de los siglos, dice: nadie que no ore puede estar seguro un solo día ni una sola hora. Por eso, yo te animo a que vos puedas retomar tu vida de oración si es que la has perdido. Porque la oración, como dice esa famosa cita de Elena de White, es el aliento del alma. Y sin aliento, sin respiración, no hay vida. El cuarto indicio que yo te quiero mencionar en esta mañana, que indicaban que el tanque espiritual de Pedro se estaba vaciando, lo vas a encontrar en Mateo capítulo 26, versículos 51 al 54. Este texto nos revela que después de que Jesús los encontró a los discípulos durmiendo, vinieron los soldados a llevárselo detenido. Y en ese momento dice que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un siervo de aquellos que venían a prender a Jesús. Ahora fíjate qué interesante, porque el texto bíblico allí en Mateo dice, en el versículo 53 del capítulo 26, le dice Jesús a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, no es de esta manera como se tiene que hacer. Yo no dependo de que ustedes me puedan defender. No es este el camino. Y este indicio tiene que ver con que cuando nuestro tanque espiritual se está vaciando, nosotros peleamos batallas que Dios no nos mandó a pelear. Jamás Jesús le dijo a Pedro que tenía que sacar una espada y defenderlo. Jamás. Dios no lo mandó a Pedro a pelear esa batalla. La batalla de Pedro era en el Getsemaní. La batalla de Pedro era a través de la oración. Ahora, muchas veces nos pasa a nosotros que peleamos batallas que Dios no nos mandó a pelear. Y perdemos una y otra vez. ¿Por qué? Porque esta batalla que estamos llevando adelante es una batalla netamente espiritual. Entonces, ¿qué nos sucede? Nos sucede que terminamos peleando contra el pecado, terminamos peleando contra tendencias de nuestro carácter, tendencias pecaminosas, terminamos peleando con errores que cometemos una y otra vez y nos damos cuenta que no podemos. Bueno, es porque estamos peleando la batalla en el lugar equivocado. La batalla nosotros tenemos que pelearla delante del Señor, pidiendo en oración que su Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida. Y fíjate qué interesante. En el WhatsApp existe un emoji que nosotros los cristianos lo utilizamos en muchas oportunidades y que es el de las manitos. Este emoji de las manitos representa la oración. Ahora, ¿vos sabés por qué cuando nosotros hablamos de la oración nos ponemos así de esta manera o así de esta manera? ¿Por qué? Sencillamente porque en la antigüedad, cuando alguien se rendía delante de su enemigo, mostraba que sus manos estaban vacías, ¿sí? Y que no había ningún arma que pudiera hacer daño a aquella persona que venía o a la cual nosotros nos estábamos entregando, ¿sí? Entonces, el que se entregaba ponía sus manos así en señal de que no había armas y que ya no quería pelear más. Bueno, nosotros tenemos que entender que en esta batalla espiritual, cualquier arma que nosotros tengamos, cualquier espada que nosotros saquemos, como lo hizo Pedro, no va a servir. Porque no es con armas humanas que esta batalla se pelea, es con armas espirituales. Por eso tenemos que entender por sobre todas las cosas que en la vida cristiana gana el que se rinde. Pero no el que se rinde delante del enemigo, sino el que se rinde delante de Dios. Por eso, si te encontrás de repente peleando batallas que Dios no te mandó a pelear, seguramente es que tu tanque espiritual se está vaciando. El último indicio al cual quiero hacer referencia en esta mañana, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 26, versículo 58. Y en Mateo 26, 58 aparece un texto que es muy famoso y que seguramente habrás escuchado muchos sermones de este versículo que te voy a mencionar.
Dice el texto lo siguiente: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro seguía a Jesús de lejos. Ahora, cuando tu tanque espiritual se está vaciando, empezás a seguir a Jesús de lejos. La pregunta que me surge es, bueno, pero ¿qué significa seguir a Jesús de lejos? Bueno, mira, yo encontré una poesía en internet que se llama $3 de Dios. Es una poesía cortita y que quiero compartirla con vos porque me parece que describe de una manera correcta esto de seguir a Jesús de lejos. Dice lo siguiente: me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. Una cantidad que no sea suficiente para hacer explotar mi alma, ni para perturbar mi sueño, sino que equivalga a un vaso de leche caliente o a una siesta bajo el sol. No quiero tanto de Él que me obligue a amar a todas las personas, ni recoger remolachas con los labradores. Quiero éxtasis, no transformación. Quiero el calor del vientre, no el nuevo nacimiento. Quiero medio kilogramo de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. Ahora, fíjate qué interesante. Muchas veces nosotros nos encontramos viviendo con $3 de Dios. Siendo que tenemos a disposición todos los recursos del cielo, nos conformamos solamente con $3 de Dios. ¿Por qué? Porque como dice esta poesía, muchas veces buscamos solamente emociones del Señor, pero no buscamos la transformación. No buscamos verdaderamente que Dios transforme nuestra vida y la santifique. Y lamentablemente nos terminamos conformando con una vida cristiana a medias. Nos terminamos conformando con un puñadito chiquitito, $3 de Dios, cuando en realidad Dios quisiera darnos todas las riquezas del cielo. Y de paso, Elena de White dice que nosotros, a través de la oración, tenemos las llaves para abrir los almacenes del cielo donde están atesorados todos los recursos del infinito. Entonces, fíjate qué interesante. Seguir a Jesús de lejos es conformarse con una vida cristiana mediocre. Es conformarse con una vida cristiana ahí nomás. Es solamente, como dice aquí la poesía, es solamente tener el equivalente a un vaso de leche caliente viniendo de Dios, nada más. O como termina diciendo, es medio kilogramo de lo eterno en una bolsa de papel. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿estás viviendo con $3 de Dios? ¿O estás verdaderamente aprovechando la cuenta bancaria del cielo donde están atesorados todos los recursos que están a disposición? Cuando nosotros seguimos a Jesús de lejos, como lo hacía Pedro, es un indicio de que nuestro tanque espiritual lamentablemente se está vaciando. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestro tanque espiritual se vacía? Bueno, cuando nuestro tanque espiritual se vacía, nos quedamos a pie. No podemos seguir avanzando. Llegás a un punto de que seguramente te habrá pasado, ¿no? Con el auto, con la moto. Capaz que te quedaste sin nafta en algún momento y te diste cuenta que por más que intentes arrancar, por más que intentes hacer un montón de cosas, no te queda otra que recurrir inevitablemente a la estación de servicio y cargar combustible. Podés empujar el auto si querés, pero no vas a avanzar mucho. Podés caminar con la moto también al lado, pero tampoco vas a avanzar demasiado rápido. La realidad es que cuando nosotros nos quedamos sin nafta, no podemos seguir avanzando más espiritualmente. Y Pedro lo descubrió, ¿por qué? Porque inmediatamente después de seguir a Jesús de lejos, y cuando empezaron a reconocerlo de que él había estado con Jesús, él empezó a negar a Jesús y lo negó 3 veces. Y el Evangelio dice que no solamente lo negó, sino que también lo hizo con malas palabras. Entonces, unas horas antes, Pedro ni siquiera se imaginaba que iba a llegar a esa situación. Y eso te puede pasar a vos y me puede pasar a mí. En algún momento te podés encontrar haciendo algo que nunca en tu vida te imaginaste. Sencillamente, ¿por qué? Porque te atreviste a andar con el tanque espiritual con gotitas solamente. Pero llega un momento que aún esas gotitas se acaban. Y cuando esas gotitas se acaban, cuando el Espíritu Santo definitivamente nos deja
porque nosotros no hemos recurrido para que podamos ser llenados, podemos terminar haciendo algo que ni siquiera nos imaginamos. Muchas veces a mí me han dicho, pastor, yo no sé cómo llegué hasta acá. Yo no sé cómo llegué hasta esta situación. Yo no sé cómo llegué a cometer este pecado o este error. Yo nunca me lo hubiese imaginado. Bueno, eso es porque una y otra vez andamos sin nafta hasta que la nafta finalmente se acaba por completo y no podemos seguir avanzando. Ahora, ¿tenemos esperanza frente a esto? ¿Qué pasa si yo percibí en estos 5 puntos de que mi tanque se está vaciando o está prácticamente vacío? ¿O qué pasa si vos descubriste a través de este tema de que tu tanque está vacío? Bueno, tenés que hacer lo que hizo Pedro. Y Pedro, dice allí el Evangelio, que salió de la presencia de Jesús y lloró amargamente. Y Elena de White, en El deseo de toda la gente, comentando esta situación de Pedro, dice lo siguiente: había negado a su Señor con maldiciones y juramentos. Pero fíjense lo que dice. Pero la mirada del Maestro suavizó el corazón de Pedro y lo salvó. Lloró amargamente y se arrepintió de su gran pecado. Se convirtió entonces, estuvo preparado para fortalecer a sus hermanos. El Pedro que nosotros encontramos negando a Jesús al final de los evangelios es un Pedro totalmente diferente al que vamos a encontrar en el libro de Hechos, sobre todo en el capítulo 2. Y fíjate qué interesante. Acá tenemos un Pedro agotado, acá tenemos un Pedro vaciado, acá tenemos un Pedro que no avanzaba espiritualmente, acá tenemos un Pedro que se acabó y se chocó contra una pared, que negó a Jesús y que nunca lo hubiese imaginado, pero no muchos días después, porque desde que negó a Jesús hasta que llegó el Espíritu Santo no pasó mucho tiempo, Pedro se convirtió en un predicador poderoso de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hizo la diferencia? La diferencia fue que él se arrepintió, buscó al Señor de todo corazón, buscó ser llenado del Espíritu Santo y Dios le dio una segunda oportunidad. A veces nosotros pensamos que, estoy muy mal espiritualmente, estoy muy flojo espiritualmente, o siento que estoy vacío, necesito de mucho tiempo para recuperarme. Y no necesariamente necesitamos de mucho tiempo para recuperarnos. Pedro, cuando negó a Jesús, estuvo a punto de la apostasía. Y solamente algunos días después, él se convirtió en un gran predicador. Entonces yo quiero invitarte en esta mañana para que si vos sentís en tu corazón que estás con el tanque vacío, que puedas ir a Dios, que puedas buscarlo intensamente, porque solamente a través del poder del Espíritu Santo vos vas a poder vencer los errores que cometés, vas a poder vencer los pecados, vas a poder vencer las tendencias de carácter por allí que no son de las mejores. Solamente el Espíritu Santo puede hacer una transformación en nuestra vida. Ahora yo quiero que vos te imagines que Dios, nuestro Padre Celestial, y con todo respeto voy a decir esto, está allí en el cielo y me imagino al Señor como si estuviera con una manguera, ¿sí? Como si fuera una gran estación de servicio el cielo con el surtidor y que está allí esperando solamente que nosotros vayamos con nuestro cuerpo, que podamos abrir la tapa y que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida. Él está esperando. Y ese combustible espiritual es total y absolutamente gratuito. El único pedido que Dios lo da sin ningún tipo de restricción, aparte de la sabiduría, como dice Santiago, es el don del Espíritu Santo. Vos deberías levantarte cada mañana y pedirle al Señor: Señor, llená mi tanque espiritual. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Señor, no permitas que yo hoy cometa errores. Señor, ayúdame a poder avanzar y estar tomado de tu mano. Señor, dejo mis planes a tus pies. ¿Estos planes están en armonía con lo que vos querés para mi vida? ¿Estos planes están aprobados por vos? Si estoy haciendo algo que no es correcto, por favor, Señor, te pido que lo canceles. Pero todas las mañanas nosotros tenemos que hacer eso. Porque hasta incluso vos podés empezar la mañana con el tanque llenísimo, pero en el transcurso del día, si nosotros no mantenemos esa comunión con Dios, si no buscamos a Dios intensamente, ese tanque se puede vaciar. Y ese tanque puede necesitar otra vez ser llenado. Y cada día nosotros, antes de empezar el trabajo cotidiano, así como vos tenés que pasar por la estación de servicio y ponerle nafta a tu auto o a tu moto para ir a trabajar, todos los días necesitas llenarte del combustible espiritual
para que el Señor pueda estar con vos y pueda ayudarte a tomar las mejores decisiones. Yo quisiera que en esta mañana podamos tener una oración y que en esta oración le podamos decir al Señor: Señor, llename con el poder de tu Espíritu Santo. Llename el tanque espiritual. Si mi tanque ha estado vaciado por mucho tiempo, no importa. Tenemos que solamente ir al Señor y Él lo va a llenar. Por eso, en el lugar allí donde estás, te invito para que puedas inclinar el rostro para que podamos tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está dispuesto a llenar nuestra vida siempre y cuando nosotros podamos ir a Él. Ayúdanos a llenar nuestro tanque espiritual. Ayúdanos, Padre, para que nuestro tanque pueda estar constantemente lleno. Y si hemos percibido a través de la vida de Pedro y a través de su ejemplo que nuestro tanque también se está vaciando, por favor, no permitas que pase el día de hoy para que podamos correr desesperadamente a ti y para que tú puedas llenarnos con tu Espíritu Santo. Para que de esa manera no cometamos el mismo error que cometió Pedro, de negarte y de alejarnos de vos, sino que podamos ser hijos tuyos, predicadores como lo fue Pedro en el Pentecostés, y que podamos reflejar tu amor y tu carácter a este mundo que está pereciendo. Dejamos nuestras vidas en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, que tengas un muy feliz sábado y que el Espíritu Santo pueda estar siempre rebosante en tu vida. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.